en Spotlight de Podcast, la reseña de la película Freakier Friday. Hola, ¿cómo están? Yo soy Man Cuevas y bienvenidos a un episodio más de Spotlight de Podcast, en donde les traigo bastante chisme delicioso y reseñas de sus películas favoritas. Y el día de hoy vamos a tener una reseña de la película Freakier Friday, que pues trae de regreso a Jamie Lee Curtis y a Lindsay Lohan en este clásico de los 2000. En esta nueva película, escrita por Jordan Weiss y dirigida por Nisha Ganatra, el personaje de Curtis, Tess Coleman, es una abuela, terapeuta y podcaster de crianza. Y su antes rebelde hija, Anna, que es interpretada por Lindsay Lohan, es productora musical y madre soltera de una adolescente de la generación Z. Harper, que es interpretada por Julia Butters, una joven actriz que todavía es recordada por su escena junto a Leonardo DiCaprio en Érase una vez en Hollywood de Tarantino. El personaje de Lindsay Lohan se enamora de un papá soltero, interpretado por Manny Jacinto, y su hija Lily también va a la escuela y es la enemiga número 1 de Harper. Así que la idea de que se vuelvan hermanastras es algo que no les gusta en lo absoluto, pero la situación se complica aún más cuando una excéntrica lectora de Manos y Adivina provoca un nuevo intercambio cósmico de cuerpos, esta vez con 4 mujeres, no nada más 2. La trama de la película es muy parecida a la primera, creo que la saben llevar bastante bien y creo que está llena de elementos de comedia que Jamie Lee Curtis específicamente nos regala de manera extraordinaria. Estuvimos riéndonos todo el tiempo de todo lo que Jamie Lee Curtis hace e improvisa. Hay una escena en el supermercado que fue maravillosa y es bastante simpática verla interactuar. Al mismo tiempo, Lindsay Lohan, al ser una de las actrices más destacadas juveniles para todos los millennials, interpreta muy bien a su personaje y creo que el guión está escrito mucho para burlarse de lo que los millennials hacen como adultos. Por ejemplo, dicen en algún momento que una banda viejita es Coldplay y sí me sentí insultado, la verdad, pero hay muchos momentos así que son muy divertidos y que me encantaron. Cosas que no me gustaron. Entiendo que hayan querido traer a Chad Michael Murray, pero creo que no supieron manejar muy bien qué hacer con su personaje. Se sintió forzado. Chad Michael Murray no me parece a mí un gran actor y también abarató muchas de las cosas que estaban funcionando muy bien en la película, así que eso sí me decepcionó bastante. Aunque tiene elementos fantásticos, me gustó mucho cómo la llevaron. Creo que es una comedia excelente. Creo que las dos actrices se sintieron cómodas regresando a los papeles que ya habían interpretado. Y creo que la película, las dos nuevas actrices también, las jóvenes, hicieron un gran papel. No es nada fuera del otro mundo, pero cumple su propósito, que es pasar un rato ameno, y creo que eso lo lograron de manera excelente. Me hubiera encantado que la banda de 40 Foot Echo regresara con la canción que usan al final de la primera película, y eso lo digo porque mi productor musical es Murray Yates, quien interpretó Brand New Day en su momento. Así que bueno, ese es un toque personal, pero la verdad es que la disfruté. Así que para los espectadores casuales, esta película recibe un 8 de calificación, y para los cinéfilos muy expertos y muy exigentes, esta película tiene un 7.5. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Les gustó? Déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Spotlight de Podcast. No olviden de suscribirse. Yo soy Man Cuevas. Adiós.